Desde que la humanidad inició su desarrollo y evolución, no solo llegaron los avances tecnológicos y en el sector de salud, también llegaron guerras, pérdidas masivas, holocaustos, pandemias y epidemias. La epidemia se define como una enfermedad letal que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente un gran número de personas. El Observador de México te trae el día de hoy un top 5 de epidemias más letales en el mundo. El quinto lugar más letal en la historia de las pandemias ocurrió en el siglo XX y sin dudas mostró el lado más hórrido y destructivo de la humanidad. La ignorancia y la falta de información al respecto hizo que se pensara que era una clase de cáncer asociado exclusivamente a la gente homosexual. Esta deducción no hizo más que agraviar el problema, dado así que fue como millones de personas se siguieron descuidando. Cuando se detectó de manera masiva entre hombres y mujeres en África, Europa y América ya era demasiado tarde. El VIH llegó para quedarse. A pesar de que hoy es tratable, no hay ninguna cura que sea conocida. Este mal causa dolor de garganta, inflamaciones, cansancios, mareos, aturdimiento, dolor de cabeza y pérdida masiva de peso. Pero lo más curioso es que lo que no te mata es el SIDA en sí. Lo que te mata es la destrucción total de tus defensas, al punto que quedas expuesto a cualquier cosa. Hasta una gripe común te podría matar. Y se estima que el SIDA ha cobrado de 30 a 35 millones de personas a la fecha. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada una de las más devastadoras de la historia del mundo. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia, ni por qué entendía fronteras ni clases sociales. También conocida como fiebre española, fue una pandemia de gravedad, causada por un brote de influenza tipo A del subtipo AH1N1. A diferencia de otras epidemias, esta afecta principalmente a niños y ancianos. Sus víctimas también fueron jóvenes y adultos mayores en ciertos casos. Principalmente eran jóvenes saludables y animales, entre ellos perros y gatos. Se consideraba una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Y quizás a la fecha sigue siendo una de las pandemias que han llegado a una cifra bastante impresionante de muertos. Había tenido una aparición durante el siglo VIII, desde entonces no se había tenido más noticias de ella. Sin embargo, su gran extensión se debió al auge de las relaciones comerciales internacionales. Las ratas afectadas por la pulga viajaban en barcos y se extendían así por diferentes países. La peste negra provocó un gran caos en la población, afectando a todas las personas, independientemente de su edad o rango social. Esto provocó diferentes reacciones en la población. Unos se entregaban a Dios al pensar que Él les castigaba por un mal comportamiento a la humanidad. Muchos otros huían y otros se entregaban a las autoridades para que simplemente los mataran. Sin embargo, ignoraban llevar consigo en sus indumentarias o equipaje la pulga portadora de la enfermedad, por lo que la enfermedad seguía propagándose. Esta enfermedad tuvo rebrotes ocasionales y no más de 2 años locales. Reaparecía cada pocos años, extendiéndose así hasta el siglo XVIII. Sin embargo, existen algunos casos controlados hasta la fecha. La mayor parte están en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. Un médico escocés en 1757 descubrió que el sarampión fue causado por un agente infeccioso presente en la sangre de pacientes. Esto lo llevó a su propia muerte. En 1957, el virus que causó el sarampión fue aislado en Boston, Massachusetts, con Juan F. Enders y Thomas C. Peebles. Antes de la vacuna, el sarampión afectó casi toda la población en algún momento de sus vidas. Había aproximadamente 3 a 4 millones de casos y un promedio de 450 muertes debido al sarampión anualmente en Estados Unidos. Cada 2-3 años era una epidemia de la infección que afectaba a millones. Aproximadamente 50% de la población tenía sarampión para el momento en el que fueran 6 años, y el 90% tenía la enfermedad para el momento en que fuera 15 años. La historia de la viruela ocupa una posición única en la salud humana y en la medicina. La viruela es una de las enfermedades más mortales que conocen los humanos,
y también es la única enfermedad que ha sido erradicada con vacunación. Los síntomas de una infección típica de viruela comenzaban con una fiebre y un letargo, unas 2 semanas después de haber sido expuesto el ser al virus. Otros síntomas comunes eran dolor de cabeza, dolor de garganta y vómito. Unos cuantos días después aparecían erupciones elevadas a la cara y el cuerpo. Se formaban llagas dentro de la boca y la garganta y también de la nariz. Crecían pústulas llenas de líquido y en algunos casos estas pústulas se unían entre sí y abarcaban grandes zonas en la piel por dentro y por fuera, creando una asquerosa, lenta y dolorosa muerte a los infectados por esta enfermedad. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Esta enfermedad se cobró la gran cifra de 300 millones de personas en un lapso de tiempo medio. Y ahora, en estos últimos meses estamos viviendo tiempos duros y bastante extraños por una pandemia que inició siendo una simple epidemia en uno de los países más grandes del mundo. El nombre de esta epidemia es conocida como COVID-19. Aquello que comenzó como un pequeño brote de una enfermedad pronto se convirtió en el motivo de nuestra estadía indefinida en casa, tomando clases en línea o trabajando desde el hogar. A pesar de que las autoridades han repetido hasta el cansancio las medidas de prevención del virus, ¿por qué debemos estar distanciados de los demás y por qué este virus es más grave de lo que parece? Mucha gente sigue tomándosela a la ligera, diciendo que no existe o que simplemente nunca les va a dar. En El Observador de México difundimos la información anterior para que podamos entender cómo los escenarios históricos a los que la humanidad se ha enfrentado podrían ocurrir de nuevo. Si bien los avances médicos nos han permitido entender aquellas enfermedades a las que la población se enfrentó en el pasado, la realidad es que con una nueva enfermedad se debe reinventar la rueda, por así decirlo. Además, el mayor problema de este virus no ha sido el virus en sí, sino la ignorancia y la inconsciencia de mucha gente. Algunas personas creen que esta enfermedad es un simple truco mediático para controlar a la población. Otros, por el contrario, saben perfectamente qué es y qué causa esta enfermedad, pero aún así deciden salir a las calles sin alguna protección, siendo o no portadores del virus. Finalmente, este virus quizás siga siendo poca cosa para algunas personas, pero no debería ser así. Por este virus se han desatado historias perturbadoras y trágicas. En Italia, a algunos pacientes con coronavirus simplemente se les cedió una tablet para que se despidieran de sus familiares. En Filipinas, el presidente ha ordenado disparar a matar a quienes no cumplan con la cuarentena. Ponte en esa situación. Si no eres consciente o no tomas en cuenta este virus, no solo tú estarías en riesgo, sino toda tu familia y todo aquel que conviva contigo. ¿Qué tal si de la nada, por algún capricho como comprar pizza congelada o salir de fiesta, nunca más volvieras a ver a tu familia, o a tu mejor amigo, a tu pareja? Por ahora no queda más que recordarles que laven sus manos con frecuencia. Jamás se las lleven a los ojos, nariz o boca estando en el exterior ni llegando a casa luego de hacer compras. No se sabe con certeza cuánto vive este virus en las superficies o en el aire, así que es mejor no preguntar 2 veces. Recuerda, cuídate para cuidar a los demás. Esta lucha es de todos y no será la última. Gracias por ver.